Queridos hijos en Cristo, hoy voy a hablarte de algo que quizás nunca nadie te ha dicho con esta claridad. Algo que te ha estado atormentando en el silencio de tus noches, cuando caes de rodillas con el corazón hecho pedazos y le gritas a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? Sé que estás ahí, mirando esta pantalla, quizás con lágrimas en los ojos, porque has orado durante años, has pedido con desesperación, has suplicado hasta quedarte sin voz y el cielo parece de bronce. Tus palabras rebotan contra el techo de tu habitación y caen al suelo sin llegar a ninguna parte. Y entonces empiezas a dudar, empiezas a preguntarte si Dios existe realmente, si te ama de verdad, si alguna vez te ha escuchado. Y déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón sacerdotal, Dios sí te escucha, Dios sí te ama. Pero hay razones profundas, misteriosas y transformadoras por las que sus respuestas no llegan como tú esperas. Y hoy, aquí, en esta conversación entre tú y yo, vamos a descubrir juntos esas razones. Vamos a abrir las puertas de tu alma para que entiendas qué está pasando realmente en tu relación con el Padre Celestial. Antes de entrar en las razones específicas, necesito que comprendas algo fundamental que cambiará tu manera de ver la oración para siempre. Dios no es un cajero automático celestial. No es una máquina expendedora donde introduces tus peticiones y automáticamente sale lo que pediste. Esta es la primera y más devastadora confusión que tenemos los seres humanos cuando nos acercamos a la oración. Hemos reducido la oración a una lista de pedidos, a un catálogo de deseos, a un trámite burocrático ante el trono divino. Y cuando Dios no responde según nuestro cronograma y nuestras expectativas, nos sentimos traicionados, abandonados, olvidados. Pero déjame preguntarte algo con toda honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste ante el plica, Santísimo Sacramento, o cerraste los ojos en tu habitación simplemente para decirle a Dios, te amo, Padre, aunque no entienda nada de lo que está pasando en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración fue un encuentro de amor y no una negociación comercial? La oración verdadera, la que mueve montañas y abre los cielos, es ante todo una relación de amor, no un intercambio de favores. He visto a lo largo de mi ministerio sacerdotal miles de casos, miles de almas quebrantadas que vienen a confesarse conmigo, que se sientan frente a mí en la dirección espiritual y me dicen exactamente lo mismo que quizás tú estás sintiendo ahora mismo. Padre, he rezado tanto por la sanación de mi hijo y sigue enfermo. He pedido tanto por mi matrimonio y terminó en divorcio. He suplicado por un trabajo digno y sigo en la pobreza. He llorado ante Dios pidiendo que quite esta cruz de mi vida y cada día pesa más. Y entonces me preguntan, con esa mezcla de dolor y desconcierto en los ojos, ¿Dios me está castigando? ¿He pecado tanto que ya no merezco su misericordia? Y ahí, en esos momentos sagrados de vulnerabilidad humana, tengo que explicarles con paciencia y firmeza lo que hoy voy a explicarte a ti, que el silencio de Dios no es ausencia, que su aparente falta de respuesta no es indiferencia y que muchas veces, la mayoría de las veces, somos nosotros quienes hemos levantado muros invisibles entre nuestra alma y el cielo. Muros construidos con ladrillos de orgullo, cemento de egoísmo y barrotes de falta de fe verdadera. Permíteme llevarte de la mano, como un padre lleva a su hijo pequeño por un camino oscuro, para mostrarte las razones profundas y transformadoras por las que tus oraciones parecen no ser escuchadas. Pero antes de empezar este recorrido, quiero que sepas algo. No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para amarte como Cristo me ha enseñado a amar. No estoy aquí para señalarte con el dedo acusador, sino para extenderte la mano misericordiosa de un hermano que también ha caminado por el desierto de la duda, que también ha sentido el peso del silencio divino, que también ha luchado con las preguntas que hoy te atormentan. Durante décadas de sacerdocio, he visto el poder transformador de la verdad dicha con amor, y esa verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Esa verdad es la que Cristo prometió cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que respira hondo, abre tu corazón y permíteme ser el instrumento que Dios está usando en este momento para hablarte directamente a ti. La primera razón por la que Dios no responde tu oración es devastadoramente simple pero profundamente dolorosa. Estás orando desde el egoísmo, no desde el amor. Sí, ya sé que esto te duele escucharlo, ya sé que tu primera reacción es defender tus intenciones y decir: pero Padre, yo oro con el corazón, yo realmente necesito lo que estoy pidiendo. Y no dudo de tu sinceridad, hijo mío, no dudo de tu dolor genuino. Pero déjame preguntarte,
¿Qué es lo que realmente estás buscando cuando oras? ¿Buscas tu comodidad o la voluntad de Dios? ¿Buscas que se resuelva tu problema a tu manera o buscas crecer en santidad a través de ese problema? ¿Buscas que Dios se adapte a tus planes o estás dispuesto a adaptarte tú a los planes de Dios? Santiago nos dice con una claridad brutal en su carta: pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros placeres. Esta es una de las citas bíblicas más incómodas porque nos pone un espejo delante del alma y nos obliga a reconocer que muchas de nuestras oraciones son fundamentalmente egocéntricas. Recuerdo el caso de una mujer que vino a verme hace algunos años, destrozada porque había rezado durante 5 años para que su esposo cambiara, para que dejara el alcohol, para que se convirtiera en el hombre que ella necesitaba. 5 años de rosarios, de misas, de novenas, de promesas a santos y vírgenes. Y el hombre seguía igual o peor. Cuando nos sentamos a hablar en profundidad, le pregunté: ¿has orado alguna vez por la sanación de tu esposo, por su alma, por su felicidad eterna, sin pensar en cómo eso te beneficiaría a ti? ¿Has orado alguna vez pidiendo a Dios que te transforme a ti primero, que te dé la paciencia de Job, la fortaleza de Judith, el amor incondicional de Cristo? Silencio, lágrimas. Y entonces la revelación: ella no estaba orando por su esposo, estaba orando por su propia comodidad. No buscaba la salvación de esa alma, buscaba que su vida fuera más fácil. Y créeme, entiendo perfectamente su dolor, su agotamiento, su desesperación. Pero Dios no puede responder una oración que en el fondo está envenenada por el egoísmo, porque hacerlo sería alimentar nuestro pecado en lugar de purificarnos. El amor verdadero, el amor que Cristo nos enseñó desde la cruz, es un amor que se vacía de sí mismo. Es un amor que dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un amor que busca el bien del otro, incluso cuando ese bien nos cuesta un sacrificio enorme. Y aquí está el misterio maravilloso. Cuando tu oración se transforma de egoísta en oblativa, de centrada en ti mismo a centrada en Dios y en los demás, entonces el cielo se abre. No necesariamente recibirás exactamente lo que pediste, pero recibirás algo infinitamente mejor. Recibirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibirás la fortaleza para llevar tu cruz con dignidad. Recibirás la gracia transformadora que te convierte poco a poco en imagen viva de Cristo. Santa Teresa de Ávila lo decía con esa sabiduría femenina tan profunda: no nos pide el Señor grandes cosas, sino un corazón que verdaderamente le busque a Él y no a sí mismo. Entonces, ¿cómo sabes si tu oración es egoísta o es genuina? Hay una prueba infalible, un examen de conciencia que nunca falla. Pregúntate si estarías dispuesto a aceptar como respuesta a tu oración algo completamente diferente a lo que estás pidiendo, si eso fuera lo que Dios considera mejor para ti. Pregúntate si serías capaz de agradecer a Dios incluso si la respuesta es un no rotundo. Pregúntate si tu fe en Dios depende de que Él haga lo que tú quieres o si tu fe es tan sólida que permanece firme incluso cuando no entiendes sus caminos. Job lo vivió en carne propia. Perdió todo, absolutamente todo: su riqueza, sus hijos, su salud, y en medio del dolor más atroz pronunció esas palabras que deberían estar grabadas en el corazón de todo cristiano: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la oración que mueve el corazón de Dios, la oración que surge de un alma madura espiritualmente, que confía en la bondad del Padre incluso cuando todo su mundo se derrumba. Necesitas entender que Dios no está en el negocio de darte caprichos, está en el negocio de salvarte el alma. Está en el negocio de transformarte en santo, de prepararte para la eternidad, de purificar tu corazón de todo lo que no es amor verdadero. Y muchas veces, muchísimas veces, lo que tú pides con tanta insistencia es precisamente lo que te alejaría de Él, lo que alimentaría tu orgullo, lo que te hundiría más en la mediocridad espiritual. Por eso San Pablo, ese gigante de la fe que conoció a Cristo en el camino a Damasco, nos dice: no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Dios sabe qué necesitas mejor que tú mismo. Confía en Él. Ora desde el amor, no desde el egoísmo, y verás cómo todo cambia. La segunda razón por la que tus oraciones parecen rebotar contra el cielo sin respuesta es aún más dolorosa de reconocer. Estás viviendo en pecado mortal y no quieres soltarlo. Ay, hijo mío, cuántas veces he visto esto en el confesionario. Personas que vienen con el corazón destrozado porque Dios no les responde, pero cuando empezamos a profundizar descubro que están viviendo en adulterio,
o robando en su trabajo, o guardando odios profundos contra alguien, o consumiendo pornografía, o practicando la brujería y el ocultismo, o viviendo en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y me dicen, con una mezcla de ingenuidad y soberbia, pero padre, eso no tiene nada que ver, yo le pido a Dios por otra cosa completamente diferente. Y ahí tengo que explicarles lo que la Escritura enseña con claridad meridiana. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, nos dice el Salmo 66. El pecado mortal, ese pecado grave, cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, crea una barrera, un muro de separación entre tu alma y Dios. No porque Dios te rechace, Él jamás te rechaza, sino porque eres tú quien te alejas. Es como si estuvieras en una habitación oscura con las cortinas cerradas y te quejaras de que el sol no entra. El sol sigue brillando afuera con toda su fuerza y todo su calor, pero tú has elegido permanecer en la oscuridad. Cada pecado mortal que cometes y no confiesas es una cortina más que cierras entre tu alma y la luz divina. Y luego te sorprendes de que tus oraciones no tienen poder, de que tus palabras se sienten vacías, de que no experimentas la presencia de Dios. No es que Dios se haya ido, es que tú te has ido. No es que Dios haya dejado de amarte, es que tú has elegido un amante falso que te promete placer momentáneo, pero te entrega muerte eterna. He conocido casos trágicos, realmente desgarradores, de personas que llevan décadas orando por bendiciones mientras viven en situaciones de pecado que se niegan a abandonar. Un hombre que me decía que oraba todos los días por la prosperidad de su negocio mientras engañaba sistemáticamente a sus clientes y no pagaba salarios justos a sus empleados. Una mujer que hacía novenas a la Virgen pidiendo por la unidad de su familia mientras mantenía una relación extramatrimonial. Un joven que comulgaba todos los domingos pidiendo por su vocación mientras consumía pornografía todas las noches. Y en todos estos casos, la respuesta de Dios era siempre la misma. Primero arrepiéntete, primero convierte tu corazón, primero abandona el pecado que te está destruyendo y entonces hablaremos de bendiciones. Porque Dios no puede bendecir lo que está podrido, no puede hacer florecer un jardín que está lleno de veneno. La Escritura es absolutamente clara en este punto. No deja espacio para ambigüedades ni para negociaciones. Tus iniquidades han hecho separación entre ti y tu Dios, y tus pecados han hecho que oculte de ti su rostro para no oír. Estas palabras del profeta Isaías deberían hacernos temblar y al mismo tiempo llenarnos de esperanza, porque contienen tanto la diagnosis como el tratamiento. La diagnosis es que el pecado rompe la comunión con Dios. El tratamiento es que podemos restaurar esa comunión mediante el arrepentimiento verdadero y la confesión sacramental. No es que Dios sea un padre mezquino que castiga a sus hijos negándole sus peticiones. Es que Dios es un padre amoroso que sabe que darte lo que pides mientras vives en pecado sería como darle un cuchillo afilado a un niño pequeño, sería contribuir a tu propia destrucción. Entonces, ¿qué hacer si te reconoces en esta situación? ¿Qué hacer si al escuchar estas palabras tu conciencia te grita que estás viviendo en pecado y por eso tus oraciones caen en el vacío? La respuesta es tan simple como difícil. Arrepiéntete, ve al sacramento de la confesión. No mañana, no el próximo mes, no cuando te sientas preparado, porque el demonio siempre te susurrará que no es el momento adecuado. Ve hoy mismo o lo antes posible y derrama tu corazón ante un sacerdote que tiene el poder de Cristo para perdonar tus pecados y liberarte de tus cadenas. Y no me vengas con excusas de que tienes vergüenza, de que hace muchos años que no te confiesas, de que tu pecado es demasiado grande o demasiado horrible. Ningún pecado es mayor que la misericordia de Dios. Ninguna oscuridad resiste la luz de Cristo. He confesado a asesinos, a violadores, a personas que han cometido actos atrocísimos y he visto cómo la gracia de Dios los transforma en santos. Si Dios pudo perdonar a Pedro que lo negó 3 veces, si pudo perdonar a Pablo que perseguía y mataba a cristianos, si pudo perdonar al buen ladrón en la cruz, ¿quién eres tú para pensar que tu pecado está más allá de su misericordia? La tercera razón, y esta quizás te sorprenda porque muy pocos sacerdotes tienen el valor de decirla con claridad, es que no tienes fe verdadera, solo tienes un deseo mágico de que las cosas cambien sin tu participación. Tu oración es superstición disfrazada de religiosidad, no es fe auténtica en el Dios vivo. Me explico porque sé que esto suena duro y necesitas entenderlo bien. Fe no es simplemente creer que Dios existe, eso es apenas el primer escalón, el nivel más básico. Santiago lo dice con una ironía devastadora. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan.
La fe verdadera, la fe que mueve montañas, la fe que abre los cielos, es mucho más que un asentimiento intelectual a una verdad teológica. Es una entrega total, incondicional, absoluta de tu vida entera en las manos de Dios. La fe verdadera dice: Señor, creo firmemente que tú eres bueno, que tú me amas, que tú sabes lo que es mejor para mí, y por lo tanto me abandono completamente en tus brazos, sin reservas, sin condiciones, sin pedir garantías. La fe verdadera no dice: Dios, si haces esto por mí, entonces yo haré aquello por ti. Eso no es fe, eso es un contrato comercial, es una negociación de mercado. La fe verdadera tampoco dice: Dios, te doy 2 semanas para que respondas y si no lo haces, entonces dejaré de creer en ti. Eso no es fe, eso es un ultimátum, es chantaje emocional al cielo. Y créeme que Dios, en su infinita sabiduría, no se deja chantajear por nadie. Él no responde a tus exigencias caprichosas, Él responde a tu confianza humilde y perseverante. Cuando Jesús caminó por esta tierra haciendo milagros extraordinarios, sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando panes y peces, había una frase que repetía constantemente a quienes recibían sus bendiciones: tu fe te ha salvado. Fíjate bien, no decía: mi poder te ha salvado, aunque obviamente era su poder divino el que obraba el milagro. Decía: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque el milagro requería una cooperación, una apertura, una disposición del corazón humano. Cuando llegó a su pueblo natal, a Nazaret, la Escritura dice algo escalofriante. No pudo hacer allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta? La falta de fe limitaba el poder de Dios. No porque Dios fuera impotente, sino porque Dios respeta radicalmente nuestra libertad y no impone sus dones a quien los rechaza con su incredulidad. Yo he visto personas que rezan mecánicamente, que murmuran oraciones como loros, que repiten fórmulas aprendidas de memoria sin poner el corazón en ellas, sin creer realmente que están hablando con el Creador del universo, con aquel que sostiene con su palabra todas las galaxias. Rezan mirando el reloj, pensando en sus problemas, con la mente en 1000 lugares diferentes, y luego se quejan de que Dios no responde. Pero hijo mío, ¿cómo va a responder Dios a quien no está realmente presente en su propia oración? Es como si llamaras por teléfono a alguien pero no prestaras atención a lo que te dice porque estás viendo la televisión al mismo tiempo. ¿Y luego te quejas de que no hubo comunicación? Santa Teresa de Ávila, esa maestra incomparable de la vida de oración, decía: la oración mental no es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, ¿cómo desarrollar esa fe verdadera que abre los cielos? Primero, pidiendo a Dios el don de la fe, porque incluso la fe es un regalo de Dios. Acuérdate de aquel padre desesperado que le suplicaba a Jesús la sanación de su hijo poseído y le decía con lágrimas: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es la oración más honesta que puedes hacer si reconoces que tu fe es débil. Segundo, alimentando tu fe con la palabra de Dios, leyendo las Escrituras todos los días, aunque sea solo 10 minutos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como nos enseña San Pablo. Tercero, frecuentando los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, porque es en los sacramentos donde se nos comunica la vida divina de manera objetiva, real, transformadora. Y cuarto, perseverando en la oración incluso cuando parece que nadie escucha, porque la perseverancia es en sí misma un acto de fe, es decirle a Dios: confío en ti, aunque no vea resultados inmediatos. Llegamos ahora a un punto crucial que quiero que entiendas profundamente. Y por eso voy a detenerme aquí con particular cuidado. Muchas veces Dios no responde a tu oración porque lo que estás pidiendo no es bueno para ti o para otros, aunque tú estés absolutamente convencido de lo contrario. Tu visión es limitada, parcial, contaminada por tus deseos y tus miedos. Ves apenas un fragmento minúsculo de la realidad, como alguien que mira por el ojo de una cerradura y pretende entender toda la habitación. Pero Dios ve el cuadro completo, ve todas las consecuencias de todas las decisiones, ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Él sabe exactamente qué necesitas para tu santificación y qué te destruiría espiritualmente aunque tú lo desees con toda tu alma. Es como un niño pequeño que le ruega a su padre que le dé un cuchillo para jugar y el padre por amor dice que no. El niño llora, patalea, se siente incomprendido, piensa que su padre es malo o que no lo ama. Pero nosotros los adultos entendemos perfectamente que ese padre está protegiendo a su hijo de un daño terrible. He conocido a personas que me han confesado años después, con lágrimas de gratitud, que lo mejor que les pasó en la vida fue que Dios no les concedió ciertas peticiones.
Un hombre que rogaba desesperadamente conseguir un trabajo específico en una empresa y no lo consiguió. Años después descubrió que esa empresa quebró fraudulentamente y todos sus directivos terminaron en la cárcel. Si él hubiera estado allí, su vida habría sido destruida. Una mujer que suplicaba a Dios que su novio volviera con ella después de una ruptura dolorosa, él no volvió. Años después ella conoció al verdadero amor de su vida y descubrió que aquel hombre del pasado era violento y había destruido las vidas de sus parejas posteriores. Si hubiera vuelto con ella, habría terminado en un infierno de maltrato. ¿Te das cuenta? Lo que te parece una negativa cruel de Dios es en realidad su protección amorosa, su cuidado providencial, su sabiduría infinita, guiándote por caminos que tú no entiendes, pero que son para tu bien último. San Pablo experimentó esto en carne propia y nos lo compartió en su segunda carta a los Corintios con una vulnerabilidad conmovedora. Él tenía lo que llamaba un aguijón en la carne, un tormento que lo afligía constantemente. 3 veces le suplicó al Señor que se lo quitara, 3 veces oró con toda su alma pidiendo liberación de ese sufrimiento. Y Dios le respondió claramente: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió lo que pedía, pero recibió algo infinitamente superior: la comprensión de que su debilidad era el espacio donde el poder de Dios se manifestaba con mayor gloria. Y entonces pudo decir con alegría: me glorío en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Esta es la madurez espiritual a la que todos estamos llamados, la capacidad de confiar en Dios incluso cuando no comprendemos sus caminos. Muchas veces oramos pidiendo comodidad, prosperidad, éxito terrenal, y Dios en su amor nos envía en cambio cruz, sufrimiento, aparente fracaso, y nos sentimos traicionados, abandonados, castigados. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Dios nos está amando con el amor más profundo y transformador que existe. Nos está tallando como el escultor talla la piedra bruta para revelar la estatua hermosa que estaba oculta en su interior. Y cada golpe del cincel duele, cada fragmento de piedra que cae parece una pérdida, pero en realidad es el proceso necesario para que emerja la obra maestra que Dios quiere hacer de tu vida. Santa Teresa del Niño Jesús, esa joven carmelita que murió a los 24 años de tuberculosis, entendió esto de manera sobrenatural. Ella no pidió sanación, no suplicó que se le quitara el sufrimiento. En cambio ofreció cada dolor como una rosa arrojada a los pies de Jesús, confiando que su Padre Celestial sabía exactamente lo que hacía. Entonces, cuando ores, cuando presentes tus peticiones ante el altar de Dios, hazlo siempre con esa cláusula que Cristo mismo enseñó en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la oración perfecta, la que combina la honestidad humana de expresar nuestro dolor y nuestro deseo con la humildad espiritual de reconocer que Dios sabe mejor. No hay nada de malo en decirle a Dios exactamente lo que sientes, lo que necesitas, lo que anhelas. Él quiere esa intimidad contigo. Pero siempre, siempre, siempre termina tu oración sometiéndola a la voluntad divina, confiando que si Dios no te da lo que pides es porque tiene preparado algo mejor para ti, algo que transformará tu eternidad, aunque ahora no puedas comprenderlo. Esa es la oración de los santos, la oración de los que han aprendido a amar a Dios por sí mismo y no solo por sus regalos. Ahora déjame hablarte de algo que muy pocos cristianos entienden, pero que es absolutamente crucial. Dios no responde tu oración porque no estás dispuesto a ser parte de la respuesta. Esperas que Dios haga todo el trabajo mientras tú te quedas cómodamente sentado esperando el milagro. Pero hijo mío, así no funciona la gracia divina. Dios no anula tu libertad ni tu responsabilidad. Él no viene a hacerte la vida fácil, viene a hacerte la vida significativa. Viene a convertirte en su colaborador en la obra de la redención. Cuando oras por algo, Dios muchas veces te está diciendo: yo te daré la gracia, pero tú tienes que poner el esfuerzo. Yo abriré la puerta, pero tú tienes que caminar a través de ella. Yo plantaré la semilla, pero tú tienes que regar, cultivar y cuidar ese jardín. Recuerdo vívidamente a un joven que vino a verme desesperado porque llevaba años orando por una esposa, por encontrar el amor de su vida. Me describía en detalle todas sus novenas, sus rosarios, sus peregrinaciones, pidiendo por este favor. Pero cuando le pregunté qué estaba haciendo él activamente para encontrar pareja, me miró desconcertado. Resulta que pasaba todos sus días encerrado en su casa trabajando remotamente, sin relacionarse con nadie, sin salir a eventos sociales, sin cultivar amistades, esperando que Dios milagrosamente le enviara una mujer a tocar su puerta.
Le tuve que explicar con paciencia que Dios ya le había respondido su oración dándole juventud, salud, inteligencia, la capacidad de relacionarse y un mundo lleno de oportunidades. Pero él tenía que levantarse del sofá y participar activamente en la respuesta a su propia oración. Moisés nos da un ejemplo perfecto de esto en el libro del Éxodo. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía para exterminarlos, clamaron a Dios con terror absoluto. Y Dios le dijo a Moisés algo que debería estar grabado en el corazón de todo cristiano. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y extiende tu vara sobre el mar y divídelo. ¿Te das cuenta? Dios iba a hacer el milagro de partir las aguas, pero Moisés tenía que extender su vara. Dios iba a abrir el camino, pero el pueblo tenía que caminar. Si Moisés hubiera quedado paralizado esperando que Dios hiciera todo, nunca habrían cruzado el mar. La liberación requería cooperación entre la gracia divina y la acción humana. Siempre es así. Si oras por sanación, pero no vas al médico, no tomas tus medicamentos, no cuidas tu alimentación y sigues con hábitos destructivos, ¿cómo esperas que Dios responda? Él te ha dado inteligencia para entender tu cuerpo. Te ha dado la ciencia médica como instrumento de su providencia. Te ha dado la voluntad para tomar decisiones saludables. Si oras por prosperidad económica pero no trabajas diligentemente, no te capacitas, no administras bien lo poco que tienes y desperdicias tus recursos en frivolidades, ¿cómo esperas que Dios te bendiga con abundancia? Él no premia la pereza espiritual ni bendice la irresponsabilidad. Si oras por la conversión de tu familia pero tú mismo vives una vida mediocre, sin testimonio cristiano coherente, sin amor sacrificial, sin la luz de Cristo brillando en tus acciones, ¿cómo esperas que ellos se conviertan? Tu vida es el sermón más poderoso que predicarás jamás. Pues la próxima vez que ores, pregúntate honestamente, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo para participar en la respuesta a esta oración? ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer? ¿Qué cambios necesito implementar en mi vida? ¿Qué pasos concretos puedo dar ahora mismo para cooperar con la gracia de Dios? Porque te aseguro algo basado en décadas de experiencia pastoral. Cuando tú das el primer paso de fe, cuando tú pones tu pequeño esfuerzo humano, por limitado que sea, entonces Dios multiplica ese esfuerzo con su poder infinito y hace maravillas que superan todo lo que puedas imaginar. Es como los panes y los peces en la multiplicación. El niño puso lo poco que tenía, 5 panes y 2 peces, algo ridículamente insuficiente para alimentar a 5,000 personas. Pero Jesús tomó esa pequeña ofrenda, la bendijo, la multiplicó, y todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas. Pon tú lo poco que tienes y Dios hará el resto. Ahora quiero hablarte de una razón profundamente misteriosa pero real. A veces Dios no responde tu oración inmediatamente porque el tiempo de Dios no es tu tiempo y su momento perfecto no ha llegado todavía. Vivimos en una cultura de inmediatez, de gratificación instantánea, donde todo tiene que suceder ahora mismo o nos impacientamos. Pero Dios opera en la eternidad, Él ve los siglos como nosotros vemos los días y sus planes se despliegan con una perfección temporal que nuestra mente limitada no puede comprender. Para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años, nos dice el apóstol Pedro. Él no tiene prisa porque Él es eterno y trabaja con la paciencia infinita del artista perfecto que sabe exactamente cuándo cada pieza de su obra maestra debe colocarse en su lugar. Ana, la madre del profeta Samuel, nos da un ejemplo conmovedor de esto. Ella era estéril, no podía tener hijos en una cultura donde la esterilidad era considerada una maldición divina, una vergüenza social devastadora. Durante años, año tras año, subía al templo del Señor y oraba con lágrimas amargas, con el alma destrozada, pidiendo un hijo. Y la Escritura dice que oraba con tal agonía que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Año tras año, oración tras oración, aparente silencio de Dios. Pero Dios no estaba dormido ni indiferente. Dios estaba esperando el momento exacto, el momento perfecto, para darle no cualquier hijo, sino un hijo que se convertiría en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel, un hijo que cambiaría el destino de toda una nación. Si Dios le hubiera dado un hijo años antes, no habría sido Samuel. El tiempo de espera era parte del plan divino. Lo mismo sucedió con Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo. Les prometió que de ellos nacería una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años y nada sucedía. Pasó una década,
y Sara seguía estéril. Pasaron 2 décadas y sus cuerpos envejecían. Llegaron a los 90 años, una edad donde científicamente era absolutamente imposible tener hijos. Y Abraham tuvo momentos de duda, tuvo momentos de impaciencia donde intentó adelantarse a Dios y tomó a Agar como concubina para tener un hijo por sus propios medios, pero ese no era el plan de Dios. Dios esperó 25 años desde su promesa hasta el cumplimiento. 25 años donde parecía que Dios había olvidado su palabra. ¿Por qué? Para que quedara absolutamente claro que Isaac, cuando finalmente nació, era un milagro de Dios y no un logro humano. Y hay razones divinas profundas para estas esperas que parecen eternas. Primero, Dios usa el tiempo de espera para purificar tus motivos, para madurar tu fe, para enseñarte a confiar en Él y no en tus circunstancias. Segundo, Dios está preparando no solo la respuesta que pediste, sino también preparándote a ti para recibir esa respuesta con la madurez espiritual necesaria para administrarla bien. ¿De qué te serviría recibir una gran bendición si tu carácter no está formado para manejarla? ¿Sería como darle millones de dólares a un adolescente inmaduro? ¿Lo destruiría? Tercero, Dios está alineando circunstancias, preparando a otras personas, moviendo piezas en el tablero de la historia humana que tú no puedes ver, para que cuando llegue su respuesta sea perfecta en todos los sentidos. Por eso necesitas aprender la virtud sobrenatural de la paciencia, esa paciencia que no es pasividad resignada, sino confianza activa en la bondad y la sabiduría de Dios. Los santos nos enseñan que la paciencia en la prueba es el termómetro más confiable de nuestra verdadera fe. Cualquiera puede confiar en Dios cuando todo va bien, cuando las respuestas llegan rápido, cuando los milagros son evidentes. Pero confiar en Dios cuando todo se demora, cuando el cielo parece cerrado, cuando no hay señal alguna de respuesta, eso es fe heroica. Eso es lo que convierte a un cristiano ordinario en un santo. Entonces no desesperes por el tiempo de espera. No interpretes la demora como negativa o como evidencia de que Dios no te ama. Interpreta la espera como un periodo de gestación espiritual donde Dios está preparando algo tan hermoso, tan perfecto, tan transformador, que vale la pena cada lágrima, cada noche de angustia, cada momento de incertidumbre. Tu respuesta viene en camino, créeme, solo que viene en el momento divino perfecto, no en tu momento humano imperfecto. Hermanos, quiero que escuchen esto con toda la atención de su corazón, porque estoy a punto de revelarte algo que puede cambiar radicalmente tu vida de oración. Dios no responde porque tienes falta de perdón en tu corazón. Estás guardando rencores, alimentando odios, cultivando resentimientos contra personas que te han herido. Y mientras mantengas ese veneno en tu alma, tus oraciones nunca llegarán al cielo. Esto no es una opinión mía, es una enseñanza directa y explícita de Jesucristo que no admite interpretaciones ambiguas. Él lo dijo de la manera más clara posible. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Puedes ver la radicalidad de esta enseñanza? Dios prefiere que interrumpas tu acto de adoración, que dejes tu oración a medias para ir a reconciliarte con quien te has enemistado. La falta de perdón es uno de los pecados más devastadores para la vida espiritual porque es como un cáncer que va carcomiendo tu alma desde dentro. Cada vez que alimentas ese resentimiento, cada vez que revives en tu mente las ofensas recibidas, cada vez que fantaseas con la venganza o deseas el mal para quien te hirió, estás envenenándote a ti mismo. El rencor no daña a la otra persona, te daña a ti. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Y Dios no puede bendecir un corazón envenenado por el odio. No puede llenar de gracia un alma que está ocupada guardando listas detalladas de agravios recibidos. San Pablo nos advierte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, porque cuando guardas rencor le abres la puerta a Satanás para que establezca una fortaleza en tu alma. He conocido a personas que llevan décadas sin hablarle a un hermano por una herencia disputada, décadas cultivando un odio frío y calculado. He visto familias enteras destruidas porque alguien se negó a perdonar una ofensa antigua y ese rencor se fue transmitiendo de generación en generación como una maldición. He confesado a ancianos en su lecho de muerte que reconocían con lágrimas amargas que habían desperdiciado años preciosos de su vida, aferrados a un resentimiento que al final no tenía ninguna importancia. Y todos ellos, absolutamente todos, me decían lo mismo: Padre, mis oraciones eran vacías.
Sentía que Dios estaba lejos, mi vida espiritual era un desierto árido. Y cuando finalmente perdoné, cuando solté ese peso que llevaba cargando, todo cambió. El cielo se abrió, sentí paz, experimenté la presencia de Dios como nunca antes. Jesús fue aún más explícito cuando enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. En esa oración perfecta que resume toda nuestra relación con Dios, incluye esta petición: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después, por si no quedaba claro, añade esta advertencia escalofriante: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta de la seriedad de esto? Dios condiciona su perdón hacia ti a tu disposición de perdonar a otros. No porque Dios sea mezquino, sino porque la falta de perdón revela que no has comprendido realmente la enormidad del perdón que Dios te ha dado a ti. Es como la parábola del siervo inmisericorde que debía millones y su amo le perdonó toda la deuda, pero luego él salió y ahorcó a un compañero que le debía apenas unos centavos. Entonces, si estás orando y orando sin respuesta, hazte esta pregunta dolorosa pero liberadora: ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué resentimiento estoy guardando? ¿Contra quién estoy alimentando rencor en mi corazón? Puede ser tu padre que te abandonó cuando eras niño. Puede ser tu madre que nunca te dio el amor que necesitabas. Puede ser tu expareja que te fue infiel y destrozó tu confianza. Puede ser ese socio que te estafó y arruinó tu negocio. Puede ser ese amigo que te traicionó cuando más lo necesitabas. Puede ser ese sacerdote o líder religioso que abusó de tu confianza. Sean quienes sean, como sea que te hayan herido, por más justificada que esté tu rabia, necesitas perdonar, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Perdonar no significa olvidar, no significa negar el daño, no significa reconciliarte necesariamente con esa persona si es peligroso hacerlo. Perdonar significa soltar el derecho de venganza, entregar ese juicio a Dios y desearle bien incluso a quien te hizo mal. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes ese peso, verás cómo tus oraciones cobran una fuerza nueva, cómo el cielo se abre y las bendiciones que estaban retenidas comienzan a fluir como ríos de agua viva en tu vida. Otra razón profunda y poco entendida por la que Dios no responde tu oración es porque no estás viviendo en unidad con el cuerpo de Cristo. Estás aislado, desconectado de la comunidad eclesial, intentando ser un cristiano solitario en contradicción con el diseño divino. Dios no nos creó para ser ermitaños espirituales, nos creó para ser miembros de un cuerpo, células vivas en un organismo mayor que es la iglesia. Y cuando te separas de ese cuerpo, cuando dejas de congregarte, cuando abandonas la vida sacramental comunitaria, tus oraciones pierden la fuerza que viene de la intercesión corporativa, del apoyo mutuo, de la comunión de los santos. Mira lo que dice la Escritura con una claridad que no deja espacio para dudas. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús promete su presencia especial, su poder particular cuando nos reunimos en su nombre. No está diciendo que no está presente cuando oras en solitario, pero está prometiendo una dimensión adicional de su presencia cuando hay comunidad. Por eso la iglesia primitiva se reunía constantemente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos entendían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra cultura occidental individualista, que el cristianismo nunca fue diseñado para ser una religión privada e individual, sino una experiencia comunitaria transformadora. He visto a tantas personas que me dicen: Padre, yo tengo mi relación personal con Dios, no necesito la iglesia, no necesito ir a misa, puedo orar desde mi casa. Y les tengo que explicar con paciencia que esa mentalidad es un engaño del enemigo, es orgullo disfrazado de espiritualidad. Porque la iglesia no es un edificio, no es una institución humana opcional, es el cuerpo místico de Cristo. Cuando te separas de la iglesia, te estás separando de Cristo. Es como si una célula se desprendiera del cuerpo y dijera: yo puedo sobrevivir sola, no necesito estar conectada al resto del organismo. ¿Cuánto tiempo sobreviviría esa célula? Muy poco, porque fuera del cuerpo no recibe nutrientes, no recibe oxígeno, no tiene propósito ni función. Además, cuando vives aislado espiritualmente, te vuelves vulnerable a los engaños, a las falsas doctrinas, a las interpretaciones erróneas de la Escritura, porque no tienes el balance y la corrección fraterna de otros hermanos maduros en la fe. Te conviertes en presa fácil del enemigo, porque el diablo ataca a las ovejas separadas del rebaño, nunca puede vencer al rebaño unido bajo la protección del buen pastor.
Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos exhorta con urgencia: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La vida cristiana nunca fue pensada para vivirla en soledad. Cuando participas activamente en una comunidad de fe auténtica, cuando te integras al cuerpo de Cristo de manera comprometida, suceden cosas sobrenaturales con tu vida de oración. Primero, tienes hermanos que oran por ti cuando tú estás débil, cuando tu fe flaquea, cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte. Segundo, recibes enseñanza constante que fortalece tu comprensión de Dios y profundiza tu relación con Él. Tercero, tienes modelos vivos de santidad que te inspiran y te desafían a crecer espiritualmente. Cuarto, recibes los sacramentos, que son canales objetivos de gracia divina, no dependen de tus emociones ni de tu mérito, sino del poder de Cristo operando a través de su iglesia. Y quinto, tu oración personal se multiplica y se fortalece porque está conectada a la oración de millones de creyentes alrededor del mundo y a través de los siglos, a esa comunión de santos que incluye a todos los que nos han precedido en la fe. Por eso, si has estado intentando vivir tu cristianismo en solitario, si has abandonado la práctica comunitaria de la fe, si llevas meses o años sin ir a misa, sin participar en la Eucaristía, sin confesarte, sin integrarte a una comunidad parroquial, entonces no te sorprendas de que tus oraciones parezcan débiles e ineficaces. Has cortado las conexiones vitales que alimentan tu vida espiritual. Es como intentar que funcione un televisor sin conectarlo a la corriente eléctrica y quejarte de que la pantalla está negra. Regresa a casa, hijo mío, regresa al cuerpo de Cristo. Reconecta con la comunidad de fe. Vuelve a la mesa del Padre donde hay un lugar preparado para ti desde siempre. Y cuando lo hagas, cuando te integres nuevamente a la vida sacramental y comunitaria de la iglesia, verás cómo tu vida de oración cobra una dimensión que nunca habías experimentado antes. Ahora permíteme revelarte una verdad que va a sacudir tu comprensión de la oración. Muchas veces Dios no responde porque tu oración no está alineada con su voluntad revelada en las Escrituras. Estás pidiendo cosas que contradicen sus mandamientos o sus promesas. Hay personas que me dicen: Padre, estoy orando para que Dios bendiga mi negocio, pero no crece. Y cuando investigo descubro que ese negocio se basa en el engaño, en la explotación de los pobres, en la venta de productos dañinos. Hay quienes oran pidiendo que Dios bendiga una relación, pero es una relación de adulterio, de fornicación, de pecado sexual. Hay quienes piden prosperidad mientras ignoran las necesidades de los pobres que tienen a su alrededor y luego se sorprenden de que Dios no responda. La Escritura es absolutamente clara: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es que muchos no conocen cuál es la voluntad de Dios porque no leen su palabra, no estudian las Escrituras, no se toman el tiempo de entender qué es lo que Dios valora y qué es lo que Dios aborrece. Entonces oran según los valores del mundo, según las prioridades de la cultura secular y esperan que Dios bendiga esas peticiones mundanas. Es como si un hijo le pidiera a su padre que lo ayude a hacer trampa en la escuela. El padre ama al hijo, pero jamás apoyará algo que va contra los valores que está tratando de inculcarle. He visto a personas orando por victoria en pleitos legales injustos, donde ellos son los que están en el error, pero quieren usar a Dios como abogado celestial de sus injusticias. He visto personas pidiendo que Dios les dé venganza contra sus enemigos, que los destruya, que los castigue, oraciones llenas de odio y sed de sangre, esperando que Dios sea cómplice de su espíritu vengativo. He visto personas orando por sanación mientras siguen con estilos de vida destructivos, fumando, bebiendo en exceso, comiendo sin control, sin ejercitarse, esperando que Dios haga un milagro mientras ellos se autodestruyen. Y en todos estos casos tengo que decirles la verdad dura pero liberadora. Dios no puede bendecir lo que contradice su naturaleza y su voluntad revelada. Entonces, ¿cómo sabes si tu oración está alineada con la voluntad de Dios? Primero, conoce las Escrituras. Lee la Biblia diariamente. Medita en los mandamientos de Dios. Estudia las enseñanzas de Jesús. Familiarízate con los valores del reino de Dios: justicia, misericordia, humildad, amor sacrificial, pureza, integridad, generosidad. Segundo, examina tus motivos. Pregúntate: ¿esta petición glorifica a Dios o me glorifica a mí? ¿Busca el bien de otros o solo mi beneficio personal? ¿Está en armonía con los principios eternos de Dios o solo con mis deseos temporales? Tercero, busca consejo de creyentes maduros. Comparte tus oraciones con un director espiritual.
con hermanos de confianza que conozcan las Escrituras. Ellos pueden ayudarte a discernir si lo que estás pidiendo está alineado con el corazón de Dios. Y cuando descubras que algo de lo que has estado pidiendo contradice la voluntad divina, no te desanimes, simplemente ajusta tu oración. Arrepiéntete de haber buscado cosas equivocadas y pide a Dios que transforme tus deseos para que se alineen con los suyos. Esta es una de las obras más hermosas de la gracia, que Dios no solo responde nuestras oraciones correctas, sino que corrige nuestros deseos incorrectos hasta que queramos lo que Él quiere. San Agustín lo expresó magníficamente cuando dijo: ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando verdaderamente amas a Dios, tus deseos se transforman y terminas queriendo exactamente lo que Él quiere para ti. Entonces tus oraciones y la voluntad de Dios se vuelven una misma cosa y la respuesta fluye naturalmente porque estás pidiendo lo que Dios ya quiere darte. Hay otra razón que duele reconocer, pero es tremendamente común. Dios no responde tu oración porque estás buscando señales y experiencias emocionales en lugar de buscar a Dios mismo. Has convertido la oración en una búsqueda de sensaciones místicas en lugar de un encuentro con la persona divina. Vivimos en una época de emocionalismo religioso donde muchos miden su vida espiritual por la intensidad de sus sentimientos, por las experiencias extraordinarias, por los fenómenos místicos. Y cuando no experimentan esas cosas, concluyen que Dios no está presente o que no los escucha. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de décadas de vida sacerdotal y espiritual. La madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges creer y cómo eliges vivir en medio de la sequedad emocional. San Juan de la Cruz, ese gigante de la vida mística, describió lo que llamó la noche oscura del alma. Esos períodos donde Dios retira deliberadamente las consolaciones sensibles, donde quita toda experiencia emocional placentera de la oración, donde permite que te sientas completamente seco, vacío, abandonado. ¿Por qué hace esto? Por amor. Porque mientras tú buscas a Dios por lo que te hace sentir, tu amor es todavía inmaduro, todavía egoísta. Es como un hijo que ama a su padre solo cuando le da dulces, pero se aleja cuando no recibe regalos. Dios quiere que lo ames por sí mismo, no por sus beneficios, no por cómo te hace sentir. Entonces, retira las consolaciones para purificar tu amor, para fortalecerlo, para llevarlo a un nivel sobrenatural que trascienda las emociones humanas fluctuantes. He conocido a muchas personas que abandonan la oración porque ya no sienten nada. Me dicen: Padre, antes cuando oraba sentía paz, sentía alegría, sentía la presencia de Dios como un fuego cálido en mi pecho. Pero ahora no siento nada, mis oraciones son áridas, mecánicas, parece que estoy hablando con las paredes. Y les tengo que explicar que han entrado en una etapa superior de la vida espiritual, aunque no lo parezca. Es como cuando aprendes a andar en bicicleta. Al principio tu padre te sostiene y te ayuda, pero llega el momento en que tiene que soltar para que aprendas a mantener el equilibrio por ti mismo. Los primeros momentos sin ese apoyo físico son aterradores, te sientes inseguro, piensas que vas a caer, pero es el único camino para desarrollar la habilidad verdadera. Dios hace lo mismo espiritualmente. Santa Teresa de Calcuta, esa mujer que el mundo entero admiraba como ejemplo de santidad radiante, reveló en sus diarios privados después de su muerte algo que escandalizó a muchos. Ella vivió casi 50 años en completa oscuridad espiritual, sin sentir la presencia de Dios, con una sequedad interior devastadora, pero nunca abandonó la oración, nunca dejó de servir a Cristo en los más pobres, nunca permitió que la ausencia de sentimientos dictara su fidelidad. Y fue precisamente esa fidelidad en medio de la oscuridad lo que la convirtió en una santa heroica. Porque cualquiera puede orar cuando se siente bien, pero orar cuando no sientes nada, cuando es puro acto de voluntad y fe desnuda, eso es santidad verdadera. Entonces, si estás en un periodo de sequedad espiritual, si tus oraciones te parecen vacías y sin vida, si no sientes la presencia de Dios como antes, no lo interpretes como que Dios no te escucha o no te ama. Puede ser exactamente lo contrario, que Dios te ama tanto que está llevándote a un nivel más profundo de madurez espiritual. Persevera en la oración aunque no sientas nada. Mantén tus tiempos de oración por disciplina, no por emoción. Continúa buscando a Dios incluso cuando parece ausente. Y descubrirás que del otro lado de ese desierto hay un oasis de intimidad con Dios más profundo de lo que jamás experimentaste en los tiempos de consolación. Porque habrás aprendido a amarlo por sí mismo, no por lo que te da o cómo te hace sentir. Y ese es el amor maduro que Dios busca desarrollar en cada uno de sus hijos. Ahora llegamos a una de las razones más poderosas y transformadoras. Dios no responde tu oración inmediatamente, porque el proceso de esperar, el camino de la prueba,
El tiempo de la fe sin ver es más importante para tu transformación espiritual que obtener rápidamente lo que pediste. Dios no está tan interesado en tu comodidad como en tu carácter. No está tan enfocado en resolver tu problema como en formarte en santidad. El objetivo último de Dios no es darte una vida fácil, sino prepararte para la eternidad. Y esa preparación a menudo requiere pasar por el fuego refinador del sufrimiento, de la espera, de la aparente ausencia de respuestas. La historia de Job en la Escritura es el ejemplo paradigmático de esto. Job era un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No había pecado en él que justificara lo que estaba a punto de experimentar. Y sin embargo, en un solo día perdió todas sus riquezas, todos sus hijos murieron en una tragedia, y luego su cuerpo fue cubierto de úlceras dolorosas de pies a cabeza. Se sentó en medio de las cenizas, con un pedazo de tiesto raspándose las llagas, y su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job, en medio de ese dolor inimaginable, respondió con una fe que estremece: aunque Él me mate, en Él esperaré. Durante capítulos enteros, Job clama a Dios preguntando por qué, cuestionando, lamentándose, pero nunca maldice, nunca renuncia a su fe. Y Dios permanece en silencio, aparentemente sin responder, dejando que Job procese su dolor, su confusión, su agonía. ¿Por qué permitió Dios todo esto? Al final del libro descubrimos que Job salió de esa experiencia con un conocimiento de Dios infinitamente más profundo que antes. Él mismo lo confiesa: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento, la prueba, la espera sin respuestas aparentes lo llevaron de un conocimiento intelectual de Dios a un conocimiento experiencial, íntimo, transformador. Y Dios restauró todo lo que Job había perdido, le dio el doble de lo que tenía antes. Pero el verdadero regalo no fueron las posesiones materiales recuperadas, fue la transformación espiritual que experimentó en medio de la prueba. Ese era el objetivo de Dios todo el tiempo. Lo mismo vemos con José en el Antiguo Testamento. Dios le dio sueños reveladores de que sería grande, de que su familia se inclinaría ante él, pero lo que siguió después de esos sueños no fue grandeza inmediata, sino todo lo contrario. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue falsamente acusado de violación, pasó años injustamente encarcelado en una prisión egipcia, olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Durante todos esos años, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía a las oraciones de José? ¿Por qué no intervenía para vindicar a este joven inocente? Porque Dios estaba haciendo algo más importante que darle comodidad a José. Lo estaba preparando para ser primer ministro de Egipto, para administrar la nación más poderosa del mundo, para salvar a su familia y a toda una región del hambre devastadora. Esa preparación requería años de formación del carácter, de desarrollo de sabiduría, de fortalecimiento de la fe. El apóstol Santiago lo explica con claridad: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, las esperas, las oraciones aparentemente sin respuesta no son evidencia de que Dios te ha abandonado, son evidencia de que Dios te está perfeccionando. Está desarrollando en ti cualidades eternas que no se pueden formar en la comodidad. Fe genuina, paciencia inquebrantable, esperanza que no se avergüenza, amor que persevera en toda circunstancia. Estas virtudes son el verdadero tesoro, más valiosas que cualquier bendición temporal que pudieras pedir. Entonces, cuando estés en medio de una prueba larga, cuando lleves orando por algo durante meses o años sin ver respuesta, cuando sientas que Dios te ha olvidado, recuerda esto: Dios no está dormido, no es indiferente, no te ha abandonado. Está trabajando en ti algo tan profundo, tan hermoso, tan eternamente valioso que requiere este proceso. Está tallando tu alma como Miguel Ángel tallaba el mármol, y cada golpe del cincel que duele es necesario para revelar la obra maestra que Él ve en ti. Confía en el proceso, abraza la prueba, persevera en la oración incluso sin ver resultados inmediatos. Y un día, cuando mires hacia atrás, desde la perspectiva de la eternidad, verás con claridad perfecta que todo tenía sentido, que todo era necesario, que el maestro artesano sabía exactamente lo que estaba haciendo mientras parecía que no hacía nada. Necesito hablarte ahora de algo extremadamente serio que puede estar bloqueando completamente tus oraciones. Estás consultando fuentes de poder espiritual prohibidas.
Estás mezclando la fe católica con prácticas de ocultismo, brujería, adivinación, New Age o religiones paganas. Has abierto puertas espirituales que nunca debiste abrir, y ahora hay interferencias demoníacas en tu vida que bloquean la acción de la gracia divina. Sé que esto suena dramático, sé que vivimos en una cultura que se burla de estas realidades espirituales y las considera superstición medieval, pero déjame decirte con toda la autoridad de alguien que ha ejercido el ministerio del exorcismo: el mundo espiritual es absolutamente real. Los demonios existen y tienen poder para afectar tu vida cuando les das permiso legal para hacerlo. ¿Cómo les das ese permiso? Consultando horóscopos, cartas de tarot, médiums que dicen comunicarse con los muertos, curanderos que usan invocaciones a espíritus, practicantes de Reiki u otras técnicas de supuesta sanación energética que en realidad canalizan entidades espirituales, lectores de la fortuna, brujos y brujas que hacen amarres o limpias, participando en rituales de santería, umbanda, candomblé o cualquier otra religión sincrética que mezcla catolicismo con paganismo. Todo esto está absolutamente prohibido por Dios, no porque Él sea controlador o arbitrario, sino porque estas prácticas te conectan con poderes demoníacos que quieren destruirte. El libro de Deuteronomio no podría ser más explícito. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. He tenido casos en mi ministerio que te pondrían los pelos de punta. Personas que vinieron destrozadas porque llevaban años orando sin que nada cambiara en sus vidas, todo era desgracia tras desgracia. Y cuando profundizamos en dirección espiritual, descubrimos que años atrás habían consultado a un brujo, o habían participado en un ritual de santería, o habían permitido que alguien les hiciera una limpia con huevos invocando espíritus, o habían jugado con tableros Ouija pensando que era solo un juego inofensivo, y desde entonces sus vidas entraron en espirales de destrucción, enfermedades inexplicables, fracasos en todo lo que emprendían, problemas mentales y emocionales, incapacidad de mantener relaciones sanas y para mantener relaciones anales. Supuesto, una vida de oración completamente muerta donde sus palabras parecían no llegar a ninguna parte. Lo que estas personas no entendieron es que al buscar poder espiritual fuera de Dios, al intentar manipular las fuerzas espirituales o predecir el futuro por medios prohibidos, estaban firmando un pacto implícito con poderes demoníacos. Y los demonios siempre cobran su precio. Pueden darte algo pequeño al principio para engancharte. Pueden resolver un problema superficial para hacerte creer que funciona, pero su objetivo último es destruirte completamente, física, emocional y especialmente espiritualmente. Quieren separarte de Dios, quieren que tus oraciones no tengan poder, quieren mantenerte atado en cadenas de opresión hasta arrastrarte al infierno. No estoy exagerando ni un ápice, esta es la realidad cruda del combate espiritual en el que todos estamos inmersos, lo queramos o no. La buena noticia, la noticia gloriosamente esperanzadora, es que hay liberación total y completa de toda atadura demoníaca a través del poder de Jesucristo. Él vino precisamente para esto, para deshacer las obras del diablo, para romper toda cadena, para liberar a los cautivos, pero requiere tu cooperación activa. Primero, necesitas arrepentirte profunda y sinceramente de haber participado en estas prácticas ocultas. Segundo, debes hacer una confesión sacramental detallada, donde confieses específicamente cada una de estas actividades, sin ocultar nada por vergüenza. Tercero, necesitas renunciar explícitamente a todo pacto, consciente o inconsciente, que hayas hecho con poderes demoníacos, invocando la sangre de Cristo para romper esos lazos. Cuarto, debes destruir físicamente todo objeto relacionado con estas prácticas que tengas en tu casa. Amuletos, libros de magia, cartas de tarot, imágenes de deidades paganas. Todo debe ser quemado o destruido completamente. Y quinto, necesitas llenar ese espacio vacío con la presencia de Dios. Oración constante. Lectura de la Escritura, vida sacramental frecuente, especialmente la Eucaristía, y rodearte de símbolos sagrados como crucifijos, agua bendita, imágenes de santos. Cuando hagas todo esto, experimentarás una liberación sobrenatural y tus oraciones recobrarán el poder que habían perdido. Hay una razón más que necesito compartir contigo, y esta es particularmente relevante en nuestra época de ruido constante y distracción perpetua. Dios no responde tu oración
porque no estás creando el espacio de silencio y soledad necesarios para escuchar su voz. Vives en un estado de agitación y ruido mental que hace imposible la comunicación espiritual profunda. La oración no es un monólogo donde tú hablas y hablas sin parar, lanzando al cielo tu lista de peticiones. La oración verdadera es un diálogo, es una conversación de amor donde también necesitas callarte y escuchar. Pero en nuestra cultura adicta al ruido, al entretenimiento constante, a la estimulación perpetua de las pantallas y las redes sociales, hemos perdido completamente la capacidad de estar en silencio. Piénsalo honestamente, ¿cuándo fue la última vez que pasaste, aunque sea 10 minutos, en silencio absoluto, sin teléfono, sin música, sin televisión, sin podcast, sin nada, simplemente en quietud? Para la mayoría de las personas, la respuesta es que no pueden recordar la última vez o que nunca lo han hecho deliberadamente. Vivimos aterrorizados del silencio porque en el silencio nos encontramos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos incómodos, con nuestras emociones reprimidas, con el vacío existencial que intentamos llenar con ruido constante. Pero es precisamente en el silencio donde Dios habla, no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento fuerte, sino en el silbo apacible y delicado como le habló al profeta Elías. Jesús mismo nos da el ejemplo. Los evangelios están llenos de referencias de cómo él se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar. Muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, se levantó y salió a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, necesitaba esos momentos de soledad y silencio para orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Pero nosotros pensamos que somos tan importantes, tan ocupados, que no podemos darnos ese lujo. Llenamos cada momento disponible con actividades, con ruido, con ocupaciones que en su mayoría son innecesarias o incluso dañinas espiritualmente. Y luego nos preguntamos por qué no escuchamos a Dios, por qué nuestras oraciones parecen unilaterales. Te voy a decir algo que quizás te incomode. Si revisas tu teléfono 50 veces al día, pero no puedes dedicar 15 minutos de silencio a la oración, tu problema no es falta de tiempo. Es falta de prioridades correctas. Si puedes ver horas de series de televisión, pero no puedes sentarte en quietud ante el Santísimo Sacramento, tu problema no es falta de energía, es falta de amor a Dios. Somos expertos en encontrar tiempo para lo que realmente nos importa. Un hombre enamorado siempre encuentra tiempo para su amada. Una mujer apasionada por su carrera siempre encuentra tiempo para trabajar en ella. Lo que revela dónde está tu corazón es dónde inviertes tu tiempo y tu atención. Y si Dios está recibiendo solo las migajas de tu tiempo, los momentos que te sobran después de todo lo demás, entonces no finjas sorpresa cuando tu vida espiritual sea superficial y tus oraciones carezcan de poder. Entonces, aquí está mi desafío práctico para ti. Establece un tiempo diario de silencio y soledad con Dios, no negociable, sagrado, protegido de todas las demás demandas. Empieza con 15 minutos si es necesario, pero hazlo todos los días sin excepción. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Apaga completamente tu teléfono. No solo ponlo en silencio. Siéntate cómodamente pero erguido para no quedarte dormido. Comienza con una oración sencilla, pidiendo al Espíritu Santo que te ayude. Lee un pasaje breve de la Escritura, meditando en cada palabra, y luego simplemente permanece en silencio, esperando, escuchando, abriendo tu corazón a la presencia de Dios. No te frustres si tu mente se distrae, es normal, simplemente regresa tu atención a Dios con paciencia. Con el tiempo descubrirás que estos momentos se convierten en los más preciosos de tu día, que en ese silencio Dios te habla no necesariamente con palabras audibles, pero sí con impresiones profundas, con paz inexplicable, con claridad repentina sobre situaciones que te confundían. Y tus oraciones tomarán una profundidad completamente nueva porque finalmente estás aprendiendo a escuchar, no solo a hablar. Finalmente, quiero hablarte de la razón más misteriosa, pero también más consoladora de todas. A veces Dios no responde tu oración exactamente como pediste, porque Él te está preparando una respuesta infinitamente mejor de lo que jamás imaginaste. Algo tan grande, tan perfecto, tan maravilloso, que tu mente limitada no puede concebirlo ahora. Y si lo recibieras prematuramente, lo desperdiciarías o no estarías preparado para recibirlo, porque así es nuestro Dios. Generoso hasta lo escandaloso, amoroso más allá de toda comprensión humana, sabio en maneras que desafían nuestra lógica. Él no es mezquino. No te da una serpiente cuando pides un pescado como Jesús mismo enseñó. Al contrario, si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan?
Hay una carta de San Pablo a los Efesios que me hace llorar cada vez que la leo con atención porque revela el corazón de Dios de una manera que me abruma. Dice así: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Captaste eso? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no se limita a darte exactamente lo que pides. Su generosidad supera exponencialmente tus peticiones más atrevidas, pero esa generosidad opera según su sabiduría eterna, no según tu impaciencia temporal. Él sabe cuándo estás preparado para recibir. Él sabe qué transformaciones necesitas experimentar primero. Él ve el cuadro completo de tu vida desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, y orquesta todo para tu bien último. Recuerdo la historia real de una mujer de mi parroquia que oró durante 15 años pidiendo un esposo. Año tras año, mientras sus amigas se casaban, mientras sus parientes le preguntaban constantemente por qué seguía soltera, mientras sentía el peso de la soledad y el deseo profundo de formar una familia, hubo momentos donde pensó que Dios la había olvidado, donde la tentación de desesperarse era casi irresistible. Pero siguió orando, siguió confiando, siguió viviendo su fe con integridad. A los 42 años, cuando humanamente parecía que ese deseo nunca se cumpliría, conoció a un hombre extraordinario, viudo con 2 hijos pequeños, que había estado atravesando su propio desierto de dolor. Se enamoraron profundamente, se casaron, y ella me confesó entre lágrimas de alegría: Padre, ahora entiendo por qué Dios me hizo esperar tanto. Si me hubiera casado con cualquiera de los hombres que conocí en el pasado, habría sido un desastre. Él estaba preparando a la persona perfecta para mí y preparándome a mí para ser la madre que estos niños necesitaban. La espera valió cada lágrima. Esto se repite una y otra vez en las vidas de quienes confían en Dios a largo plazo. Abraham y Sara esperaron 25 años, pero recibieron no solo un hijo, sino una descendencia que cambió la historia de la humanidad. Moisés esperó 40 años en el desierto siendo pastor de ovejas antes de que Dios lo llamara para la misión más importante de su vida: liberar a su pueblo de Egipto. José esperó 13 años desde sus sueños hasta su cumplimiento, pero cuando llegó su momento, salvó naciones enteras del hambre. David fue ungido como rey siendo un adolescente, pero no ocupó el trono hasta 15 años después, y en ese tiempo de espera fue formado en el carácter que lo convirtió en el rey más grande de Israel. El patrón es siempre el mismo. Dios hace esperar porque está preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. No está negándote, está elevándote, no está olvidándote, está perfeccionando tu bendición. No está siendo cruel, está siendo amoroso con una profundidad que trasciende tu comprensión actual. Por eso San Pablo, después de haber sufrido tanto, después de haber orado tanto, sin recibir respuestas inmediatas en muchas ocasiones, pudo escribir con absoluta convicción: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, absolutamente todo, incluyendo las oraciones aparentemente sin respuesta, está trabajando para tu bien último si amas a Dios y confías en Él. Así que, hermano mío, hermana querida, si llevas tiempo orando sin ver la respuesta que esperas, no desesperes. No interpretes el silencio de Dios como rechazo. No permitas que el enemigo use tu frustración para alejarte de la oración. Al contrario, intensifica tu oración, profundiza tu confianza, ancla tu esperanza más firmemente en las promesas de Dios. Porque te puedo garantizar, con la autoridad de décadas de ministerio sacerdotal y basado en el testimonio de miles de santos a través de los siglos, que Dios está trabajando en tu situación, que tu respuesta está en camino y que cuando finalmente llegue será tan perfecta, tan hermosa, tan transformadora, que caerás de rodillas, agradeciéndole no solo por la respuesta, sino especialmente por el tiempo de espera que te preparó para recibirla con la madurez necesaria. Mis queridos hermanos en Cristo, hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando las razones por las que nuestras oraciones a veces parecen no ser escuchadas. He sido brutalmente honesto contigo porque te amo con el amor de Cristo y porque tu crecimiento espiritual es más importante para mí que tu comodidad emocional temporal. Ahora conoces la verdad, que Dios siempre escucha, que Dios siempre responde, pero que muchas veces somos nosotros quienes hemos levantado barreras entre nuestra alma y el cielo. Barreras de egoísmo,
de pecado sin arrepentir, de falta de fe verdadera, de desconexión comunitaria, de falta de perdón, de peticiones contrarias a su voluntad, de búsqueda de experiencias emocionales en lugar de Dios mismo, de impaciencia con sus tiempos perfectos, de contaminación con ocultismo, de ruido que impide escuchar su voz suave. Pero también conoces ahora las soluciones, los caminos de regreso a una vida de oración poderosa y transformadora. Sabes que necesitas purificar tus motivaciones y orar desde el amor oblativo, no desde el egoísmo. Sabes que necesitas arrepentirte de todo pecado mortal y vivir en gracia santificante. Sabes que necesitas desarrollar fe genuina que confía en Dios incluso sin ver resultados inmediatos. Sabes que necesitas integrarte a la comunidad de fe y vivir conectado al cuerpo de Cristo. Sabes que necesitas perdonar a todos los que te han herido y soltar todo rencor. Sabes que necesitas alinear tus peticiones con la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Sabes que necesitas buscar a Dios mismo, no solo experiencias emocionales. Sabes que necesitas ser paciente con los tiempos de Dios y confiar en que Él está preparando algo mejor. Sabes que necesitas renunciar a toda práctica oculta y mantenerte en la luz de Cristo. Y sabes que necesitas crear espacios de silencio donde puedas escuchar su voz. Ahora viene la parte más importante de todo este mensaje. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que has recibido? Porque conocer la verdad sin actuar sobre ella no te beneficia en nada. Es como saber que tienes una infección pero negarte a tomar el antibiótico. Santiago lo dice con claridad. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Te invito, te reto, te suplico con todo el amor de mi corazón sacerdotal. Toma una decisión ahora mismo, en este momento, de implementar lo que has aprendido. No lo dejes para mañana porque el enemigo te susurrará 1000 excusas de por qué deberías posponerlo. Hazlo ahora. Si hay un pecado sin confesar, programa tu confesión hoy mismo. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, perdónalo en tu corazón ahora y busca la reconciliación si es posible. Si has estado desconectado de la comunidad de fe, decide hoy que volverás a misa este domingo. Si has participado en ocultismo, arrepiéntete ahora y destruye todo objeto relacionado esta misma semana. Y más importante que todo lo demás, renueva tu compromiso con la oración diaria, no como obligación religiosa, sino como encuentro de amor con aquel que te ama más que nadie en el universo. Establece un tiempo sagrado cada día, protégelo celosamente y preséntate ante Dios con humildad, con fe, con expectativa. Habla con Él como hablarías con tu mejor amigo, con tu Padre amoroso, con el amor de tu vida. Cuéntale todo, tus alegrías, tus miedos, tus sueños, tus fracasos. Y luego cállate y escúchalo en el silencio de tu corazón. Él tiene tanto que decirte, tantas cosas que quiere revelarte, tanta sabiduría que quiere compartir contigo, pero solo puede hacerlo si tú creas el espacio para ese encuentro íntimo. Quiero pedirte un favor personal. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si estas palabras han resonado en tu alma, si algo de lo que compartí te ha ayudado a comprender mejor tu vida de oración, te pido que no lo guardes para ti solo. Compártelo con alguien que conoces que está luchando con la oración, que se siente abandonado por Dios, que está a punto de renunciar a su fe porque sus oraciones parecen no ser escuchadas. Envíale este video, háblale de lo que has aprendido. Sé instrumento de Dios para llevar esperanza a un corazón quebrantado. Nunca sabes cómo Dios puede usar tu pequeño acto de compartir para cambiar la vida eterna de alguien. Y por favor, suscríbete a este canal para que puedas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que profundicen tu relación con Dios, que te ayuden a crecer en santidad. No estás solo en este camino, somos una comunidad de hermanos y hermanas caminando juntos hacia el cielo. Quiero terminar orando contigo. Cierra tus ojos si estás en un lugar donde puedas hacerlo. Respira profundo y permite que mi oración por ti llegue al trono de Dios en este momento. Padre Celestial, te presento ahora mismo a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces su nombre, conoces su historia, conoces cada una de sus oraciones que parecen no haber sido escuchadas, conoces el dolor de su corazón, la confusión de su mente, la fatiga de su espíritu. Señor, te pido que este mensaje no haya sido solo información que entra por sus oídos y sale sin transformar nada, sino que sea una semilla plantada por tu Espíritu Santo en lo profundo de su alma, que germine, que crezca, que produzca fruto de transformación genuina. Abre sus ojos espirituales para que vean las barreras que ellos mismos han levantado entre su alma y tu presencia.
Dale valentía para derribar esos muros, para arrepentirse de lo que necesitan arrepentirse, para perdonar a quien necesitan perdonar, para cambiar lo que necesitan cambiar. Renueva su fe, Señor, esa fe que mueve montañas. Enséñales a orar con el corazón, no solo con los labios. Llénalos de tu Espíritu Santo para que sus oraciones sean poderosas y eficaces. Y cuando llegue tu respuesta, en tu tiempo perfecto y de tu manera perfecta, que reconozcan tu mano amorosa y te glorifiquen con toda su vida, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente, querido hermano, querida hermana. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu mente. Que el Espíritu Santo te guíe en toda verdad. Y que la Virgen María, nuestra Madre Celestial, interceda por ti siempre. Ve en paz y recuerda, Dios te ama con un amor eterno, infinito, incondicional. Nunca lo dudes, nunca lo olvides, nunca renuncies a buscar su rostro. Hasta pronto y que tu vida de oración sea transformada desde este día en adelante.